Efectivamente, pero antes de los detalles de lo que ocurrió en la audiencia, escuchen la historia de un elefante blanco que le costó al municipio más de 3.000 millones de pesos. Ricardo Romero, alcalde de Ipiales y papá de Camilo, lanza el proyecto con bombos y platillos. Toda la prensa, llena de pauta de publicidad, le hace el coro al proyecto. El folclórico alcalde Romero Sánchez, papá del exgobernador de Nariño, Camilo Romero Galeano, buscaba instalar allí, en ese terreno, una ciudadela del conocimiento convertida a los pocos días en un inservible y vergonzoso elefante blanco. Era una mala copia de la ciudadela ecuatoriana llamada Yachay, que fue iniciativa del expresidente Rafael Correa. Se trata de un terreno que no tenía disposición de servicios básicos, es decir, sin servicios de energía, de acueducto y alcantarillado. El lote tampoco tenía adecuadas vías de acceso, dado que está considerado como un predio rural. Anunciado como un proyecto educativo piloto en donde iban a participar la gobernación al mando de su hijo Camilo, Ricardo Romero dice que habrá convenios con la Universidad de Nariño, con el Estatal Servicio de Aprendizaje SENA y otras entidades. El proyecto fue rechazado inicialmente por la forma poco ortodoxa en que fue adquirido y luego porque los costos se elevarían de manera estruendosa por no contar con servicios básicos. Para llevar esos servicios le hubiera costado al municipio algo más de 2.000 millones de pesos. Tengo en mi poder la escritura pública 1377 firmada el 3 de mayo del 2017. Se trata del valor del predio del sector rural indígena de Los Marcos, de vocación agrícola, que tenía como valor catastral la suma de 165 millones de pesos. El alcalde de Ipiales, Ricardo Romero, le paga a un particular, Álvaro Edmundo Burbano Montenegro, por ese predio casi 20 veces más el valor catastral, 3.150 millones de pesos. Un avalúo serio y como tal propio para una adquisición por parte del municipio no podía superar más de 1.444 millones de pesos, si se tiene en cuenta que una hectárea, en el valor comercial no catastral, podría llegar para esa época a 50 millones de pesos la hectárea, lo que podría considerarse la diferencia como un sobrecosto de 1.705 millones de pesos. He llamado a concejales, he llamado a dirigentes sociales que comenten sobre este infortunado proyecto que ha dejado las arcas del municipio de Ipiales como para raspar la olla. No estoy hablando de una expropiación. Con declarar ese terreno de utilidad pública, lo que hubiera significado, si a ese precio, 1.444 millones de pesos, estaba bien vendido, ¿cómo es que Ricardo Romero Sánchez le paga al propietario de este terreno 3.150 millones de pesos? ¿Cuál es la responsabilidad del alcalde, de su equipo de trabajo? ¿Cuál es la responsabilidad del Consejo de Ipiales? Cuando comenzó el proyecto, el presidente del Consejo de Ipiales era el actual senador José Aulo Polo. Ninguno de los concejales se opuso inicialmente a este proyecto, porque era un proyecto educativo que se supone iba a estar la universidad, la ESAP, construirse un megacolegio, yo no sé cómo, pero el Consejo de Ipiales, por unanimidad, aprobó el acuerdo 003 de marzo del 2017, autorizando al alcalde que pague por ese lote 3.150 millones de pesos, a sabiendas de que al municipio le hubiera costado más adelante 2.000 millones de pesos más dotar a ese terreno de servicios básicos, servicios públicos. Debe haber responsabilidades, tanto de la alcaldía de Romero Sánchez como de los concejales que aprobaron ese proyecto y que autorizaron el pago de esos dineros. Esta es la historia de un elefante blanco en la ciudad fronteriza de Ipiales. La ciudadanía de Ipiales sabe que el mayor opositor a la administración de Ricardo Romero Sánchez fue el concejal Miguel Huertas. Miguel Huertas venía haciendo seguimiento, y eso que llaman ahora, que es hasta graciosa la manera como lo dicen, haciendo control político, dando declaraciones a los medios de comunicación
cuáles son las expectativas que tenían en la frontera colombo-ecuatoriana a la llegada tanto del papá como el hijo. El papá alcalde de Ipiales, el hijo gobernador de Nariño. Y es que se contaba con que el gobernador era hijo del alcalde de Ipiales y eso generaba un mayor respaldo. Y entonces imagínese la coyuntura que se generó y la posibilidad que tenía este municipio de Ipiales de progresar teniendo alcalde y teniendo gobernador. Pero lastimosamente hoy Ipiales está peor que hace 4 años, peor que hace 3 años. Todo el mundo sabe que Miguel Huertas se había opuesto al alcalde, a la administración, era un crítico, tanto que después los medios de comunicación le piden que haga una calificación de esa administración, pero lo que pocos sabían es que Huertas tenía guardado en la manga su candidatura a la alcaldía de Ipiales. Miguel Huertas termina siendo el candidato a la alcaldía de Ipiales por parte de la maquinaria política montada por Ricardo Romero Sánchez siendo alcalde. Su candidato, Miguel Huertas, pocos días o pocos meses antes, calificaba la administración de Romero y el proyecto de Marras, este proyecto de la Ciudadela, en los siguientes términos. Que eso fue mentiras, pero que además de que no se va a hacer, se hizo una inversión de 3.150 millones de pesos en un lote que no tiene vías de acceso, no tiene servicios públicos y que va a quedar tirado administración tras administración. Se da cuenta que no solamente es que no hicieron, es que también nos hicieron daño. Y entonces en ese sentido yo califico esta administración no por ser radical en mis apreciaciones, pero sí la califico en menos de 2 puntos. Él mismo fue concejal de Ipiales. Él mismo fue presidente del Consejo de Ipiales después de José Aulo Polo y Libardo Burbano. Él mismo tiene responsabilidad en la aprobación de ese proyecto. ¿Y qué fue lo que pasó posteriormente? Esas declaraciones las daba a un medio de comunicación, Miguel Huertas. Después me puse a la tarea de averiguar de otro de los presidentes del Consejo, otro de los miembros que todo el mundo en Ipiales sabía que era romerista y apoyaba la administración de Romero. Es el mayor Bermúdez Vargas. A él le preguntamos sobre el proyecto y qué fue lo que pasó con este elefante blanco. Y claro, la ilusión de los ipialeños estaba centrada en que qué tal, ni más faltaba, podrían dudar de una promesa como esa, en el sentido de que sabían que teniendo gobernador que iba a cofinanciar ese proyecto de la Ciudadela, más la universidad y otras entidades, el futuro de Ipiales y de todos los municipios que conforman la exprovincia de Obando sería un futuro bueno, promisorio. ¿Pero en qué termina? Universidad de Nariño, que ya no va, porque la Universidad de Nariño se va a ampliar en donde está actualmente, que es en La Floresta, en el barrio La Floresta, y ya no va, como no va nada de la Ciudad del Conocimiento. También había previsto ponerle servicios públicos que estaban costosos porque eran 2.000 millones de pesos para poner el agua solo para la Ciudadela del Conocimiento. 2.000 millones de pesos se calculaba y al fin no lo aprobaron, al fin no quedó aprobado. Durante el gobierno de Ricardo Romero no se aprobó al fin. ¿Usted era concejal mayor? Inició con Aulo Polo, así inició la Ciudad del Conocimiento, con esa mesa directiva de Aulo Polo, y luego siguió Libardo Burbano, llegó allá Miguel Huertas, y el último fui yo. En marzo del 2017 se aprobó el acuerdo 003. Y entiendo que lo que se está hablando es del proyecto de acuerdo que aprobó, o el acuerdo que aprobó la compra, la adquisición del lote. La aprobación de ese lote, de esa compra del lote, recuerdo yo que fue por unanimidad. ¿Cómo es posible que se autorice un pago de 20 veces ese valor por el equivalente a 3.150 millones de pesos? Sí, así es, se aprobó esa cantidad,
Y el avalúo pues, para la aprobación se presentó fue por ese valor. Yo tengo la escritura por 3.150 millones. ¿Usted cree que eso tiene presentación, que es responsable el Consejo y responsable la administración municipal de Ricardo Romero? Ahí se aprobaron 3.000 millones, eso es cierto lo que está diciendo usted. Ahí se aprobaron 3.000 millones o 3.100 para el lote ante el Consejo. En esa época, que recuerdo yo, en esa época estaba sobre esos valores. Claro, es que no, pues, es decir, desde el principio se sabía que eso no tenía servicios. Nunca se les ocurrió ni al Consejo ni a la administración Romero pedir rebaja del valor comercial o declarar ese lote de utilidad pública para no hacer ese gasto tan grande en un proyecto que hoy es un elefante blanco. Sí, claro, eso ya es un elefante blanco, eso es cierto. Es un elefante blanco, eso al fin fracasó. Lo que podemos decir es que al fin fracasó. Por eso, pero ustedes sabían en el Consejo los menguados recursos del municipio, cómo embarcan al municipio de Ipiales, cómo lo embarcan en un proyecto que de hecho nace fallido. Sí, es que miren, hoy en día, en esa época... O sea que son 60.000 millones de pesos que el gobernador Romero, el hijo del alcalde de Ipiales, no le cumplió al municipio. O sea, no funcionó. No. ¿Usted tiene algún temor mayor de que una investigación los haga responsables por el delito de detrimento patrimonial o de daño fiscal al municipio de Ipiales, porque como concejales apoyaron ese proyecto fallido de la Ciudadela? No creo que tengamos responsabilidad de eso. No tenemos responsabilidad de eso porque en ese momento, pues, atendiendo la presentación del proyecto hecho por el alcalde, hasta donde nosotros teníamos en conciencia lo que se iba a hacer, pues estaba bien. Aparte, el proyecto no funcionó. Para finalizar, tenemos que decir que si hubiera justicia en este país, hace rato se hubiera sancionado al alcalde de Ipiales y a los concejales por detrimento patrimonial en torno a este proyecto de la Ciudadela del Conocimiento. El concejal Miguel Huertas ha pasado de ser un opositor al gobierno de Ricardo Romero a ser hoy el baluarte y defensor de la nefasta administración de Ipiales en cabeza de Ricardo Romero. Huertas ha sido cooptado por la politiquería ejercida por Romero Sánchez. El candidato oficial de Romero a la alcaldía en 2019 fue nada menos que Miguel Huertas. Antes se paseaba por medios de comunicación con un listado de embarradas de su amigo Ricardo. El concejal Ramón Bermúdez Vargas fue acusado de doble militancia y por eso le quitaron la curul. El mayor Bermúdez, como se le conoce en Ipiales, era otro defensor de Ricardo Romero y su fallida administración. Bermúdez admite que la Ciudadela del Conocimiento es un elefante blanco. Lo cierto es que a precios de hoy ese lote de terreno por el cual Romero pagó 3.150 millones valdría solamente, en 2021, algo más de 2.300 millones de pesos. Para el año 2016, el valor comercial no podía ser mayor a 1.444 millones de pesos, algo así como 50 millones de pesos la hectárea. La diferencia que representa un sobrecosto es de 1.705 millones de pesos. De ser cierto lo que dice Miguel Huertas en contra de su patrocinador de la campaña a la alcaldía, de ser cierto, Huertas se convertiría en el Andrés Felipe Arango Romero, quien acusa en el caso de los licores a su primo Camilo Romero Galeano. Huertas sería el mayor testigo en los casos de corrupción contra Ricardo Romero Sánchez. Vendrán otros datos sobre contratos de Camilo Romero con la Iglesia de Dios Ríos de Agua Viva en materia educativa por 3.300 millones de pesos y otro con la empresa Unimos de Ipiales
para conectividad de Internet. El presidente de la Junta Directiva de Unimos Ipiales era nada menos que Ricardo Romero, papá de Camilo Romero Galeano. Les habló Héctor Díaz Revelo.